26 de marzo de 2026. El mismo día que Savannah Guthrie se sienta frente a Hoda Kotb para dar su primera entrevista desde la desaparición de su madre, mientras las cámaras de NBC transmiten en vivo ese momento devastador de una hija derrumbándose en televisión nacional, el Departamento de Policía de Tucson arresta a un diputado del Departamento del Sheriff del Condado de Pima, el mismo departamento que lleva 54 días investigando el secuestro de Nancy Guthrie. El mismo departamento cuyo jefe, el sheriff Chris Nanos, enfrenta simultáneamente un voto de no confianza de su propio sindicato, un proceso de destitución y una investigación de la Junta de Supervisores del Condado. Y el cargo contra ese diputado es uno que nadie en Tucson esperaba ver en un comunicado oficial ese día: secuestro. Un diputado del sheriff del Condado de Pima arrestado por secuestro mientras su propio departamento investiga el secuestro más visible de Arizona en décadas. La coincidencia de esas dos palabras en el mismo departamento, el mismo día, es lo que encendió inmediatamente las redes sociales, los grupos de seguimiento del caso y las mentes de miles de personas que llevan semanas preguntándose si alguien dentro del sistema está ocultando algo sobre el paradero de Nancy Guthrie. Pero antes de llegar a lo que ese arresto significa y lo que no significa para la investigación de Nancy, necesitas entender exactamente qué hizo ese diputado, porque los hechos son específicos y los hechos son lo que separa el análisis real de la especulación que se volvió viral en cuestión de horas. El Departamento de Policía de Tucson confirmó que Travis Reynolds, de 22 años, ex diputado del sheriff del condado de Pima, fue detenido y acusado de un cargo de secuestro. Travis Reynolds, 22 años, no es un veterano del departamento con décadas de acceso a información sensible. Es un diputado joven que, según los registros judiciales, cometió una serie de actos profundamente inapropiados durante el transporte de una detenida. Según una denuncia provisional obtenida por la estación KOLD, Reynolds estaba transportando a una detenida femenina a la cárcel del condado de Pima cuando supuestamente hizo comentarios inapropiados sobre su apariencia. La denuncia señala que Reynolds compartió un cigarrillo electrónico con la mujer esposada y le dijo que podía ayudar con su caso, sugiriendo aparentemente que fueran a un hotel a tener relaciones sexuales. Las autoridades también señalan que Reynolds supuestamente sacó a la mujer del vehículo y le instruyó que se expusiera antes de finalmente llevarla adentro de la cárcel. El video de vigilancia de la cárcel aparentemente confirmó partes del relato de la víctima. Reynolds declaró que puede o no haber hablado de tener relaciones sexuales con la mujer y mostrado videos sexualmente explícitos mientras estaba de servicio. Eso es lo que hizo Travis Reynolds. No hay en ningún documento judicial, en ninguna declaración de las autoridades, en ningún reporte verificado, absolutamente ninguna mención de conexión entre Reynolds y el caso de Nancy Guthrie. Lo que hizo Reynolds es un crimen completamente diferente, cometido en circunstancias completamente diferentes, contra una víctima completamente diferente, en un momento completamente diferente al secuestro de Nancy. El arresto de Reynolds generó rumores en línea, pero él no tiene nada que ver con el caso Nancy Guthrie. Eso lo dijo Parad directamente, sin ambigüedad, sin calificaciones, no tiene nada que ver con el caso. Pero entonces, ¿por qué ese arresto importa para entender el estado real de la investigación de Nancy Guthrie? Porque aunque Reynolds no tiene conexión con el secuestro de Nancy, su arresto es uno de varios eventos simultáneos que están creando una imagen de un departamento bajo presión extrema en múltiples frentes al mismo tiempo. Y esa imagen es algo que cualquier persona que sigue este caso necesita entender completamente. El departamento del sheriff del condado de Pima es el organismo principal a cargo de la investigación de Nancy Guthrie. Es el departamento que desde el 1 de febrero ha estado coordinando con el FBI, recibiendo más de 19,000 pistas, desplegando equipos de búsqueda, procesando evidencia forense y comunicando actualizaciones públicas a través del sheriff Chris Nanos. Y al mismo tiempo que hacía todo eso, ese mismo departamento estaba enfrentando algo que ningún departamento de aplicación de la ley puede ignorar sin consecuencias graves para su credibilidad institucional. La Junta de Supervisores del Condado de Pima votó el 24 de marzo para requerir que el sheriff Chris Nanos presentara informes bajo juramento, invocando una ley territorial poco común
después de que registros revelaran problemas disciplinarios en un trabajo anterior y discrepancias en su currículum. El sindicato del departamento aprobó un voto de no confianza unánime pidiendo su renuncia. Nanos también enfrenta un esfuerzo de destitución unánime. Cada miembro votante del sindicato del departamento del sheriff del condado de Pima dijo públicamente que su jefe debe renunciar. Eso no es una disputa laboral menor. Eso es un departamento en crisis institucional profunda, mientras simultáneamente conduce una de las investigaciones de mayor perfil en la historia del Estado. Y ahora a esa crisis se suma el arresto de uno de sus propios diputados bajo cargos de secuestro. Una persona señaló en X: esto podría impactar seriamente la investigación sobre el secuestro de Nancy Guthrie. Otro usuario compartió: uno o más han sido comprometidos en el departamento de Pima. Es tiempo de que el FBI tome el control. Y alguien más comentó: si un diputado puede enfrentar cargos de secuestro, ¿cómo podemos confiar en el departamento para manejar el caso de Nancy Guthrie justamente? Esas reacciones son comprensibles emocionalmente. Cuando una institución que se supone debe proteger a las personas más vulnerables produce a alguien capaz de victimizar a una detenida esposada bajo su custodia, la confianza en esa institución sufre un daño real. Y en el contexto de un caso donde la víctima es una mujer de 84 años que fue sacada de su casa en la madrugada por alguien que abusó de la confianza de toda una comunidad, el paralelo emocional es imposible de ignorar completamente. Pero la pregunta que importa para la investigación de Nancy no es emocional, es operacional. ¿El arresto de Travis Reynolds tiene alguna implicación práctica sobre la capacidad del departamento del sheriff de conducir una investigación justa e intacta del caso Guthrie? Para responder esa pregunta necesitas entender cómo funciona realmente la estructura de la investigación de Nancy en este momento. Desde principios de marzo, el FBI tiene múltiples agentes asignados exclusivamente a este caso, no de manera consultiva, no de manera complementaria, de manera primaria. La fuerza de tarea dedicada incluye 5 oficiales del sheriff del condado de Pima trabajando junto a los agentes federales, pero el liderazgo forense del caso, el análisis de ADN, el análisis de genealogía genética investigativa, la coordinación con otras agencias federales, incluyendo aduanas y protección fronteriza, todo eso corre a través de la estructura federal del FBI. Eso significa que las crisis institucionales del departamento del sheriff, aunque reales y serias en sus propios términos, no tienen el poder de detener o comprometer el trabajo forense central de la investigación de Nancy. El ADN desconocido dentro de la casa de Nancy está en laboratorios federales. La fecha del 11 de enero fue confirmada por el análisis forense del FBI del hardware de la cámara Nest. Los nombres de los trabajadores de construcción fueron recolectados por agentes federales. La genealogía genética investigativa que Ceci Moore dice que identificará al sospechoso es un proceso federal. Pero eso no significa que el estado del departamento del sheriff sea irrelevante para el caso, porque hay algo específico que el arresto de Reynolds sí afecta, aunque no tenga conexión directa con el secuestro de Nancy. Afecta la credibilidad pública del departamento en el momento en que esa credibilidad es más necesaria. Piensa en lo que el caso Guthrie necesita de la comunidad de Tucson en este momento. Necesita que las personas que vieron algo el 11 de enero por la noche en las Catalina Foothills llamen a la línea de pistas. Necesita que alguien que tiene información sobre los trabajadores de construcción activos en ese vecindario dé un paso al frente. Necesita que alguien que sabe algo sobre el vecino que se mudó antes de la desaparición de Nancy hable con las autoridades. Y la confianza en esas autoridades es lo que determina si esas llamadas llegan o no. Cuando el público ve a un diputado del mismo departamento arrestado por secuestro, cuando ve al sindicato de ese departamento votar unánimemente para pedir la renuncia de su jefe, cuando ve a la Junta de Supervisores invocar leyes territoriales poco comunes para forzar informes bajo juramento, la pregunta que surge de manera natural es exactamente la que los usuarios de X formularon. Si el departamento tiene estos problemas internos,
¿Podemos confiar en que están manejando el caso Guthrie con la integridad que merece? La respuesta más honesta disponible con la información pública es esta. Reynolds fue arrestado por la policía de Tucson, no por el propio departamento. Eso significa que el sistema de supervisión funcionó. Alguien dentro del sistema identificó la conducta de Reynolds y reportó el problema a una agencia externa que tomó acción. El departamento lo despidió inmediatamente después del arresto. No esperó a que el proceso judicial concluyera, lo despidió. Su abogado defensor le dijo al tribunal que Reynolds no tiene historial criminal previo y es un residente de Arizona de toda la vida. Un juez fijó la fianza de Reynolds en $200,000 y ordenó que no hubiera contacto con la supuesta víctima, junto con una prohibición de armas. Está programado para comparecer en el tribunal nuevamente para una audiencia preliminar el 6 de abril. Y la pregunta que sigue sin respuesta pública es si Reynolds tuvo algún rol, por mínimo que sea, en la investigación del caso Guthrie antes de su arresto. Las autoridades no han confirmado si Reynolds fue parte de algún equipo que respondió a la escena el 1 de febrero, si tuvo acceso a información del caso o si estuvo involucrado de alguna manera en las semanas de investigación que siguieron. Esa información, si existiera, sería relevante para evaluar si su arresto tiene alguna implicación indirecta para la integridad del caso. Lo que sí sabemos es lo que el propio Sheriff Nanos ha dicho sobre el caso Guthrie, independientemente de todas estas crisis institucionales, que los investigadores tienen creencias sólidas sobre lo que ocurrió, que creen que saben por qué la casa de Nancy fue el objetivo, que la evidencia que tienen frente a ellos es buena evidencia, aunque todavía no tienen suficiente para hacer una declaración pública sobre un sospechoso específico. El ADN desconocido dentro de la casa de Nancy sigue siendo procesado. La fecha del 11 de enero sigue siendo una conclusión sostenida del análisis forense del FBI. Los trabajadores de construcción siguen siendo investigados. Y Cissy Moore, la experta que ha resuelto más de 300 casos, sigue diciendo públicamente que el sospechoso será identificado. No dijo podría, dijo será. Travis Reynolds es un diputado de 22 años enfrentando cargos de secuestro por conducta cometida mientras transportaba a una detenida. Es un caso completamente separado de Nancy Guthrie que la policía de Tucson confirmó expresamente que no tiene conexión con la investigación del secuestro. Su arresto revela algo preocupante sobre el estado interno del departamento del sheriff del condado de Pima, pero no altera la evidencia forense federal que define el estado actual de la búsqueda de Nancy. Lo que sí altera es algo más difícil de medir, pero igualmente real: la confianza pública en las instituciones que deben traer a Nancy a casa. Y esa confianza, una vez dañada, es más difícil de reconstruir que cualquier pieza de evidencia física. La recompensa supera el $1.200.000. La familia ofrece $1.000.000. El FBI, $200.000. Crime Stoppers de Tucson, 12.500 más, sin reclamar, después de 59 días. Nancy Guthrie tiene 84 años. Salió de su casa esa madrugada sin su medicina para el corazón, sin zapatos, en pijama. Y el departamento principal, a cargo de encontrarla, está navegando simultáneamente una crisis institucional sin precedentes mientras conduce la investigación más importante de su historia reciente. El FBI está ahí. Los laboratorios federales están procesando la evidencia, la genealogía genética está corriendo y la persona que entró a esa casa el 1 de febrero dejó algo atrás que la ciencia está convirtiendo en este momento en un nombre. La línea del FBI es 1800 Call FBI. Nancy Guthrie sigue siendo buscada y ninguna crisis institucional, ningún arresto de un diputado, ningún voto de no confianza cambia ese hecho fundamental.